Queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de las entrevistas de Criterios Digital. Bueno, pues el día de ahora vamos a tocar un tema bastante relevante luego de la intervención del presidente Guillermo Lasso ayer en la UTLA y luego pues en la entrevista con el periodista Carlos Vera, que la hemos visto muchísimas personas. Em, lo que parece es que pues el presidente Lasso cambió la estrategia. Parece que se siente en riesgo aparentemente y pasa al ataque. Mucha gente celebró em, lo que él mencionó en los dos espacios, ¿no? En Autla dijo que lo quieren tumbar y con el periodista Carlos Vera, pues mencionó que hay un triunvirato de la conspiración, donde está Rafael Correa, Jaime Nebot y Leonidas Issa. Bueno, pues estas intervenciones vienen cuando el presidente ha tenido un descenso en su popularidad, según datos del 74.1% en septiembre a 63.5% en octubre, a inicios de este mes. También con un problema político muy serio con la Asamblea, mucha gente lo dice, un choque de trenes, falta de gobernabilidad, y una Asamblea que en este corto tiempo atraviesa por escándalos de corrupción, falta de gestión, mayorías móviles que pocos alcanzan a descifrar. em, y también, pues, la investigación que avanza en la Comisión de Garantías Constitucionales, una comisión absolutamente en oposición al presidente Lasso y que lo va a investigar por el tema de los Pandora Papers. Em, para hablar precisamente de este y otros temas relacionados con la coyuntura política, pues hemos invitado a dos periodistas que manejan muy buena información, están muy bien enterados de lo que está sucediendo en el país y pues les vamos a consultar cómo ven al presidente Lasso y la respuesta que ha tenido ante, digamos, el bloqueo según el gobierno, y también pues al futuro, ¿no? Al futuro, el nuevo presidente que se lo vio desde el día de ayer. Y para eso nos acompaña el día de ahora Stefan Kufner, que es periodista y corresponsal internacional. Bienvenido, Stefan, muchas gracias por aceptar la entrevista. Buenas tardes, Ron. Muchísimas gracias por la invitación. Muy amable. También está Cristian Zurita, quien es periodista de investigación y director del portal Periodismo de Investigación, que tiene unos temas muy interesantes, por cierto. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias, Jan. Un gusto saludarte. Un fuerte abrazo también a Estefan a media distancia porque estamos en Quito. Muy bien, perfecto. Muy bien, bueno, empecemos. Cristian, bueno, el presidente ayer dio unas declaraciones bastante potentes. ¿Cuál es tu lectura sobre lo que escuchaste el día de ayer? Han sido dos momentos. El primero, sus declaraciones que fueron terminantes y fuertes en el encuentro que tuvo en la inauguración de un ala de la Universidad de las Américas, en la que estuvo presente buena parte de su equipo y también intelectuales que de alguna manera están cercanos a lo que significan las iniciativas presidenciales. Y luego, pues, un destape más radical en las entrevistas con Carlos Vera, en la cual creo que si es que en cierto momento dijo que tenía la intención de llegar o buscar acuerdos, sí, su radicalidad en esas declaraciones creo que fueron por demás claras de que no van a llegar a ningún lado, sí. Me da la impresión de que la posición terminante que ha tomado el presidente eh, trata de evitar que justamente la Asamblea, a través de esta comisión de asuntos constitucionales que va a conocer el caso de Pandora Papers, específicamente el suyo, pues él debe entender o lo sabe que tiene los votos suficientes para sacarlo del poder, ¿sí? Y no pasa de por medio el hecho de que pueda ser lo suficientemente justificado o técnicamente apalancado dicho informe, sino que al contar con los votos, yo creo que las circunstancias y la vulnerabilidad del presidente son totalmente ciertas. Y lo que ha tratado de hacer es eh, mostrarnos una condición de fortaleza, de fuerza frente a los hechos,
sin que nos haya dicho que va a la muerte cruzada. Ese no ha sido el primer mensaje. El primer mensaje ha sido: voy a tratar de negociar con este grupo de triunviratos, de triunviros desestabilizadores, que los ha señalado con claridad, ¿no? Y después, obviamente, ha puesto una serie de antecedentes que los relaciona a cada uno de ellos. Entendemos con claridad cada uno de los vicios políticos e ilegalidades que en cierto momento pudo haber cometido el Partido Social Cristiano, que ha gobernado como ha querido, lo que es el correísmo en sí, y la radicalidad del movimiento indígena expresada en su cabeza principal, que es Leonidas Issa. Muy bien. Stefan, un discurso radical que muestra también cierta vulnerabilidad, dice Cristian. ¿Es un nuevo presidente el que lo vimos el día de ayer? Bueno, sí hemos visto, a raíz de los éxitos que tuvo en la campaña de vacunación, a un presidente que sí se movió más hacia las posiciones que podrían ser, digamos, los ejes de su entendimiento de cómo hay que reformar al Ecuador. En ese sentido, sí ha hecho ya en las semanas anteriores algunas declaraciones que apuntaban hacia un fortalecimiento de su posición y tal vez, digamos, una menor tolerancia también hacia algunas posiciones de oposición. Eh, Obviamente, bueno, una de las cosas interesantes que he notado en el cambio de discurso de este presidente y también de su ministra de gobierno frente a lo que hemos escuchado en años atrás es una cierta claridad en el mensaje, que tal vez nos sorprende también porque no se usan algunos términos barrocos que usan algunos diputados, digamos, de otros partidos, ¿no? O sea, es un presidente que cuando habla del agua usa la palabra agua y no líquido vital. Y ese tipo esa forma de claridad de él y de boca de su ministra de gobierno llaman la atención por ser entonces sin tapujos, ¿no? Y claro, sí hemos visto una crispación del ambiente en las últimas semanas a raíz de los tres fuertes golpes inesperados que recibió el presidente, ¿no? Porque recordemos que regresó del Ecuador habiendo trazado un poco la cancha hacia el futuro en la reunión de las Naciones Unidas para recibir estos golpes de la crisis carcelaria, de los Pandora Papers y del rechazo usando ese nefasto precedente que hubo con la ley, también con las reformas de la ley del Banco Central bajo los últimos meses de Moreno. Y ahora con esa triple crisis ha tenido que lidiar sorpresivamente en los últimos días, ¿no? Y estamos un poco ahora viendo, después del punto más duro, tal vez una especie de repliegue también en lo que se ha escuchado, ¿no? O sea, el CAL quiso que el presidente divida los proyectos, mostró entonces que no va a insistir brutalmente simplemente publicando la ley, sino decir, ok, estos son los tiempos y vamos a negociar. Que también creo que es sano evitar mayor crispación, aún con las fuertes palabras que usó para referirse a ciertos, bueno, a los tres grupos políticos que ya mencionamos, ¿no? El indigenismo, los socialcristianos y el correísmo. Muy bien. Cristian, ¿la muerte cruzada crees que está descartada para el presidente o no sé, como que dio la impresión de que ayer inició una nueva campaña? Bueno, yo creo que él tiene que haber discutido a fondo la posibilidad de una muerte cruzada, ¿sí? Y creo que dentro de la discusión del círculo inmediato de la presidencia ha sido justamente este principio. Que no lo haya considerado en primera instancia el presidente es porque de alguna manera refleja su propia naturaleza. Es una persona que está más ligada a encontrar acuerdos antes que romperlos de una forma extrema como puede ser, como puede ser esta. Ahora, yo creo que sería una sana decisión para el gobierno. La muerte cruzada le pondría en un espacio muy distinto al que se encuentra en este momento.
el tomar la iniciativa de ello, ¿sí? Y de alguna manera pensar en elecciones que tienen que vislumbrarse a fines del próximo año, pues le da una capacidad de gobernabilidad y de gestión que podría encaminarlo si es que nosotros encontráramos en el régimen en verdad una condición de gestión clara, porque lo que nosotros hemos visto hasta el momento es una dicotomía entre la narrativa presidencial y la capacidad de concretar políticamente esos hechos. O sea, frente a esto, hemos visto que la ministra Vela no es la persona más adecuada para enfrentar los acuerdos que debe hacerlos en la Asamblea, ¿sí? Ella era la encargada de encontrar los acuerdos y negociaciones para que esa ley pueda ser aceptada y hemos visto el fracaso completo de lo que ha significado. Pese a ello, el presidente dice que les va a dar el gusto de enviar por 3 proyectos separados para que efectivamente pueda ser analizada y en caso de no darse, pues yo creo que el presidente pensaría seriamente en un hecho, en un hecho como la muerte cruzada, que dicho sea de paso, yo creo que sería fundamental, si es que existe un liderazgo claro, de romper estos paradigmas que nos han gobernado en los últimos 90 años con respecto a lo que son principios ligados del centro hacia la izquierda y no constituir un verdadero Estado liberal en el Ecuador. Muy bien, Estefan, descartada la muerte cruzada, ¿crees que pudiera ser igual una buena salida política o crees que es mucho riesgo para el presidente y por eso no se anima todavía? Creo que necesita una cierta razón para hacerlo, una narrativa para explicarlo, ¿no? Porque también obviamente hemos tenido noticias o declaraciones muy contradictorias desde la Asamblea, ¿no? Y entonces la prueba al fuego va a ser el tratamiento de estas leyes y el presupuesto, ¿no? Y por eso también urge el tema de los impuestos. Ahora, sí hay cierto riesgo ahí, porque se puede ocurrir cualquier cosa con los impuestos en la Asamblea Nacional y al mismo tiempo el presidente no tiene los votos para imponer su criterio en un veto. Entonces, ahí es donde yo veo cierto riesgo. Ahora, obviamente, el diseño de la ley va exactamente en lo que los partidos, digamos, de mayoría de ideología de centro izquierda e izquierda extrema han estado pregonando durante décadas, ¿no? Entonces, sería bastante hipócrita para ellos no apoyar esta ley. De modo que ahí sí veo que hay un riesgo para la estrategia que el presidente ha anunciado. Pero más allá de eso, el camino sí se ha visto siempre un poco gradual, ¿no? Vamos primero a poner las leyes sobre la mesa y tratar de discutirlos. Lo que no se resuelve va a consulta popular, que yo entiendo que todavía va, porque ahí hay temas de reforma política que tal vez, bueno, sin imponer en tu programa, tal vez también podríamos mencionar más tarde. Y finalmente, entonces, en un caso extremo, la muerte cruzada, cuya idea obviamente en sí era, cuando se concibió en el 2008, encontrar una salida más o menos institucional a las crisis tradicionales que el Ecuador ha tenido en disputas del poder entre distintos ramos de gobierno, sobre todo entre Congreso y Ejecutivo. Muy bien. Bueno, los 3 aludidos, digamos, ¿no? Bueno, Nebot e Isa van a responder a las 7 de la noche, luego de este programa. Digamos, el correísmo ya, digamos, se pronunció de cierta forma con un comunicado en el que obviamente rechazó em, el las acusaciones del presidente Lasso. Em, Cristian, esta ley de la ley creando oportunidades va a 3 partes. ¿Qué podría hacer si el presidente recibe, por ejemplo, un rechazo o cambian todo el espíritu de la ley?
digamos, por ejemplo, de los tributos, que es lo más importante, y el compromiso incluso con el Fondo Monetario Internacional. De las tres rechazan una, es decir, el presidente Lasso se queda, digamos, ¿qué va a hacer él? ¿Aceptar? Es un juego peligroso, a menos que no las divida tan como todos creemos, ¿no? O sea, por un lado las inversiones, por otro lado las laborales y por el otro los tributos, sino que haya ciertos elementos que estén como de nuevo combinados. ¿Cómo ves tú esos dos escenarios? El uno, que la Asamblea no le dé paso y dentro de un debate, ¿no? Bueno, creo que lo urgente, sobre todo, pasa por la reforma tributaria que el gobierno necesita apalancar sobre todo desde lo político y desde lo que se ha señalado, pues sus propuestas, el fondo de lo que significa esta ley, creo que muy difícilmente se pueden oponer quienes de alguna manera se presentan desde el centro hacia la izquierda. De hecho, creo que eh, es la mejor oferta y propuesta económica desde el punto de vista político, porque únicamente es eso, no es que la reforma tributaria va a salvar al país, no lo va a hacer, pero de alguna manera eh, es un, es un aire, es una brisa para lo que significa la justicia y la equidad social, ¿sí? Y creo que esa es la importancia de esa ley. Yo creo que de aprobarse, al presidente le daría un valor agregado importantísimo que le permitiría como apalancar, ¿sí? En un trole, como se dice, pues el resto de leyes para tratarse. De no hacerlo, yo creo que la Asamblea cometería un grave error, sobre todo en el campo de las reformas tributarias que se necesitan, ¿sí? Si es que no aceptan esa, por añadidura entendería, ¿sí?, que las otras obviamente no van a ser aceptadas, ¿sí? Cuando efectivamente se requiere por diversas circunstancias, pero si no ofrecen una salida a una ley que políticamente ofrece una condición de equidad y justicia social, pues ¿qué podemos esperar de las respuestas hacia las otras dos iniciativas del Ejecutivo? Sí, yo veo que va a ser muy difícil. En todo caso, si lo logra, creo que será un aire que nos permitirá tener un respiro político durante algunos meses, y tal vez le pueda permitir al régimen apalancarse nuevamente en la necesidad de encontrar estos nuevos acuerdos. Tal vez lo dicho pueda ser nos podemos hacer los de la vista gorda en ciertas cosas y buscar acuerdos mayores con lo que significa lo urgente e importante que es la ley de reactivación económica a través de la búsqueda de nuevos acuerdos laborales, ¿sí? Yo creo que esa ley puede ser extremadamente perfectible, ¿sí? La Asamblea puede jugar un papel preponderante si es que efectivamente busca encontrar una capacidad de, de gestión política, pero obviamente si es que no dan paso a nada, pues la cosa se complica y yo sí vería muy cerca los procesos de muerte cruzada en caso de que no se acepten. El presidente ha dicho, voy a dar una oportunidad, quiero dialogar, vamos a un encuentro, vamos, le voy a dar el gusto, señora presidenta, así dijo, ¿no? Le voy a dar el gusto a la presidenta de la Asamblea enviar las tres propuestas, ¿sí? Si es que las desechan, pues estamos a puertas de encontrarnos a una crisis en la cual solo el liderazgo del presidente podrá salvarnos. Lo Ahora, contrario, veo muy difícil. claro, sí, es verdad. Estefan, digamos, claro, lo más urgente es el tema tributario, pero, digamos, viendo desde el lado privado, puede ser de que, pues, no se vea muy bien incluso el anuncio que hizo ayer el presidente. Es decir, las empresas van a tener que aportar más, vamos a hacer un ajuste a la tabla, así, digamos, se entendió, pero, digamos, el hueco que va a quedar de lo que en teoría no recaudarían, ¿no? Pues lo van a pagar las empresas. ¿Cómo ves tú ese cambio, digamos, que es fundamental dentro de la propia propuesta? Bueno, habrá que ver el detalle, ¿no? Que todavía no se ha presentado. Otro elemento que yo añadiría a lo que acaba de decir Cristian es que una de las cosas claves de esta reforma tributaria es que el Ecuador no puede seguir viviendo
del petróleo de un lado y de cobrar impuestos a los niños y a los nietos, porque hay que acordarse que cada deuda pública se paga a través de impuestos a largo plazo, ¿no? Entonces, no puede ser que el Ecuador siga viviendo muy distinto a lo que es un país sustentable en base al extractivismo y a la deuda. Entonces, este es una reforma moderada, pero clave para encaminar el Ecuador a ese tipo de sostenibilidad y seriedad como país, ¿no? Ahora, no, nada es ideal, ¿no? Porque es una estantería que se está armando y países, bueno, durante muchos, si uno piensa, si uno mira Europa después de la Segunda Guerra Mundial, sí, varios países tuvieron impuestos al patrimonio y no solo por una vez, sino constantes durante décadas, y eso no impidió una rápida recuperación económica en esos tiempos. Así que realmente depende cómo se, cómo se formula en el detalle. Y hay un factor adicional, ¿no? Hay un rebote económico que ya se vio muy fuerte en el segundo trimestre, con un aumento del 8,2% del Producto Interno Bruto. Esperable, pero en la sensación de la gente eso también va a dar un respiro. Y también por eso pienso que es más importante la reforma tributaria ahora y luego la laboral, porque el mercado laboral también está dando señales de revivir. Dentro de todos los problemas que tiene el derecho laboral ecuatoriano, se crearon un número importantísimo de empleos en los últimos meses. Entonces, todo eso sí apunta a que, bueno, se puede hacer eso y obviamente este gobierno no va a diseñar un impuesto de tal manera que ponga en serios problemas a las empresas, ¿no? Sí, y en este escenario, Estefan, solamente de que la Asamblea pueda, digamos, modificar o no aprobar uno de tres o dos de tres, ¿cómo le ves al presidente Lazo reaccionando cuando está ya en una guerra frontal? No, ahí sí entonces entrarán los otros mecanismos. Primero la consulta y hay que ver qué tipo de pregunta se puede poner al público. Obviamente el tema tributario legalmente no se puede preguntar al soberano. Y entonces ahí probablemente solo quedaría por ese mismo motivo la muerte cruzada. No, muy bien. Ahora, Cristian, ¿cómo ves tú? Bueno, el presidente señaló ayer a, a tres personas, Rafael Correa, Jaime Nebot e Isa. En un principio tú te referiste por el tema de Jaime Nebot. Va a responder, como decimos, a las 7 de la noche, pero em, esa respuesta tan dura es porque el presidente está en riesgo, se siente en riesgo. ¿Cómo lo ves? Y también sería muy bueno que tú nos puedas indicar si es que estás de acuerdo con esto, ¿no? De que están en esa línea de la conspiración, de atentar, que quieren dar el golpe a la democracia, dijo el presidente. Yo creo que es claro que existe un acuerdo para conspirar contra el presidente y esta coyuntura especial de Pandora Papers se les abrió como un anillo al dedo para lograrlo. No es casualidad y no es secreto absolutamente para nadie que el socialcristianismo ya intentó llegar a un acuerdo con el correísmo para cooptar las principales comisiones permanentes de la Asamblea, y pues fue por un acuerdo básicamente ético del presidente que eso se desmoronó y perdió toda una mayoría. El presidente prefirió un acuerdo, un acuerdo moral antes que estar acompañado de este tipo de acuerdos que en verdad no le hacían nada bien al país y sobre todo no hubiese sido visto bajo ninguna circunstancia bien por quienes y toda una sociedad enorme que ha combatido los últimos 14 años la corrupción de Correa y la inacción de Moreno, ¿sí?
Yo creo que el presidente ayer dijo dos cosas clarísimas. Prefiero estar solo que mal acompañado, y creo que eso es lo que deja en evidencia a las prácticas y los vicios políticos extremos que ha vivido este país con el socialcristianismo. El socialcristianismo es una organización política que se acostumbró a medrar del Estado y pues vivir de allí, cubriéndose sobre todo con el manejo de la justicia. Eso en un país que busca dignidad y trata de ser moderno es imposible. Entonces las prácticas social cristianas son tan polémicas y discutibles como pueden ser las acciones intolerantes que tienen desde el otro lado y quienes representan a UNES en el correísmo, ¿no? Y bueno, y por el otro lado está una acción netamente radical, porque si a algo se ha referido como desestabilizador el presidente, es que Leonidas Issa, es un radical, y lo que trata de hacer es justamente desestabilizar. Yo entiendo que Issa trata de apalancar el famoso triunfo que obtuvieron en octubre con la congelación de los precios de los combustibles, pero eso con pandemia sabemos que todo cambió y pues su famosa lucha de octubre se ha visto opacada con el constante aumento progresivo de los combustibles y es justamente lo que tratan de recuperar. La luz de octubre, ¿sí? A través de la congelación del precio de los combustibles. De lo contrario, para ellos, históricamente significa un fracaso y hay que también entenderlo desde esa posición, ¿sí? O sea, octubre para ellos fue un triunfo y el propio Moreno se encargó de desmaterializarlo el momento en que aceptó en un periodo de pandemia, en un periodo de cuarentena completa en el país, el aumento del precio de los combustibles. Entonces, obviamente por ahí hay una posición en la cual ellos tratan de considerar de forma superlativa el triunfo que obtuvieron o dijeron obtener en cierto momento. En realidad fue un caos de miedo, ¿no? Y una masa que no tenía sentido, actos violentos en su momento, pero más allá de eso es lo que están tratando de buscar, un apalancamiento de lo que pudo haber sido octubre en su momento. Y pues yo creo que es más fácil encontrar una línea de acuerdos con ellos que con los otros dos grupos, ¿sí? Así que si es que logra un acuerdo al menos con ellos, ¿sí? Independientemente de lo que pueda suceder a futuro, creo que habrá un aire de vital, una brisa que le permita al gobierno salir de este momento tan vulnerable. Y pues tendrá que aprender a manejar estas condiciones especiales que se están generando en la Comisión Permanente de lo Constitucional, donde efectivamente puede ser destituido. Increíble. Estefan, digamos, este señalamiento a Jaime Nebot es un golpe para, digamos, la tendencia, la derecha ecuatoriana, se puede ver de esa forma, aunque Jaime Nebot siempre ha sido cauteloso, ¿no? De decir que no, que hay que ser pragmático, que las ideologías ya es algo que a nadie le interesa, pero puede ser que, digamos, incluso, no sé, si es que esto sirve como para que el Partido Social Cristiano pues, disminuya digamos, a sus seguidores. ¿Ves que hay alguna vulneración a la propia tendencia? Bueno, hay un problema ahí, ¿no? Porque no es el único tema que está afectando claramente a los socialcristianos. Está también el tema de los cuestionamientos a la gestión de Cynthia Viteri como alcaldesa y también se está poniendo en entredicho si es que no se apoya. Bueno, la ley tributaria no necesariamente tiene que ser apoyada por los socialcristianos, sino esto más bien es una llamada. En general, las propuestas de Lasso son un llamado a la clase política de tomar en serio su tarea de hacer política. En el caso de la izquierda y centroizquierda es de aceptar una reforma tributaria progresista y progresiva, las dos palabras. El otro tema entonces es la ley laboral, ¿no? Ahí hay temas que si uno lo lee con todos sus defectos, cuadra perfectamente en lo que es el imaginario rural social cristiano, ¿no? En la costa. Y entonces es muy difícil para los socialcristianos ideológicamente oponerse,
¿no? Entonces, el problema es si se va a revelar como un partido netamente un cacicazgo o algo medianamente eh, moderno en el sentido realmente de administrar un país, ¿no? Lo que se ha visto de nuevo, lo menciono, con problemas la continuidad del modelo de Nebot bajo Viteri. Entonces, todo eso le pone en problemas a los sociocristianos, más también esta cercanía obvia con el correísmo, ¿no? Porque si es que es un poco la disyuntiva, si no estás conmigo, estás en contra de mí, pero con estos argumentos ideológicos, Lasso sí tiene bastante munición para apuntar en esa dirección. Bueno, vamos a los dos últimos bloques. Y muchas gracias de nuevo por aceptar la invitación. Uno de los puntos complejos, digamos, y que incluso en la entrevista de ayer se vio, fue el tema de la crítica a Diario El Universo, a la periodista Mónica Almeida, y esas palabras, ¿no?, que utilizó en su carta, que envió, digamos, de aclaración, no entiendo, o rectificación a Diario El Universo. Cristian, bueno, ambos son defensores de la libertad de expresión, se los conoce públicamente por eso, pero sí quisiera tener una lectura de ambos, Cristian, sobre el tema del tono que está utilizando el presidente para cuestionar el tema del universo y Mónica Almeida. Bueno, hasta hace pocos minutos teníamos una conversación intensa en el chat de Fundamedios, porque tanto Estefan como yo somos parte de los socios fundadores y estábamos discutiendo justamente este hecho en el cual ha cuestionado fuertemente el presidente y ha denominado de forma particular a Mónica Almeida como, como parte de los cuestionamientos al ISIG. Y yo lamento mucho, profundamente, este grave error del presidente de increpar de esa manera a una periodista, ¿sí? Increpar el trabajo que de alguna manera le correspondía a su equipo entender la magnitud de lo que significaba una respuesta al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ¿sí? Es decir, ahí no existió, yo creo que existió se subestimó lo que significa el trabajo y la trascendencia global que tiene el ISIG con respecto a la respuesta que pudo haber dado el presidente a través de una carta. Sí, no creo que era lo más adecuado y se necesitaba un diálogo y un acuerdo mucho más amplio, más profundo, más transparente, en el cual pueda mirar o de alguna manera sensibilizar a todo el equipo, que es un equipo grande, del consorcio de periodistas que se encuentra en los Estados Unidos. Hacia allá tenía que ver, no directamente a ver a uno de los engranajes que es Diario El Universo, y luego ha cometido otra serie de errores graves como en estas posiciones ideológicas tardías de pensar que George Soros es el gran complotador en contra de la libertad de expresión y acusarlo públicamente como mandatario. Creo que ha sido un grave error, un enorme error de su grupo asesor, ¿sí? Que en ciertos momentos, si bien sobrepasa temas ideológicos, el tema de derechos bajo ninguna circunstancia puede ser menoscabado. Y creo que eso pasa por allí. Esperemos que el presidente de la República y su equipo puedan entender la trascendencia de lo que significa estos fuertes cuestionamientos que han hecho sobre todo a Mónica Almeida, que dicho sea de paso es creo que la única socia de ISIG en el Ecuador, y pues de alguna manera pueda aceptar de forma tolerante el trabajo y los acertos que puede decir la prensa, por más que a él no le guste, ¿no? De eso se trata de alguna manera este oficio que en ciertas circunstancias se torna tan delicado, porque el periodismo lo pueden hacer todos, por eso es un oficio, pero las condiciones y su delicadeza, pues, indican la complejidad de lo que significa transar en los temas sociales. Perfecto. Gracias, Cristian. Estefan, ¿cuál es tu lectura sobre este punto, ¿no? Sobre
la investigación de los Pandora Papers y la reacción del día de ayer, básicamente, ¿no? Y de la Carta al Universo. Sí, bueno, difícil ponerle en términos que se aproximen a la calidad de la que acaba de presentar Cristian, ¿no? Tal vez unos aspectos. Yo concuerdo que ha sido un error y un error innecesario porque la respuesta inicial del presidente fue bastante buena. Ujú. Entonces, mencionarlo una y otra vez, entiendo perfectamente que después de la semana que he tenido, él tiene que sentir un cierto, bueno, un dolor personal, ¿no? Ante la apertura que él mostró, pero también se ve un presidente en modo crisis, ¿no? Y no sale tan bien parado, ¿no? Tal como Cristian lo ha descrito. Y eso sería entonces también una oportunidad para él y su equipo de analizar este error y también rectificar porque el camino a futuro también va a ser difícil, sobre todo con esta comisión, donde sí, se requiere un enfriamiento del análisis, ¿no? Y de la reacción para tomarle bien, porque aunque el resultado de esta comisión es perfectamente previsible de encontrar una excusa para atacarle al presidente hasta tal vez destituirlo o intentar destituirlo. Y ahí va a ser muy importante cómo el presidente maneje esta información públicamente, porque aunque sabemos que será tirado por los pelos, el problema va a ser que esto también va a causar revuelo internacional y ya hemos visto también, o sea, el presidente no es el único que ha cometido errores aquí. Hay medios hasta públicos de Reino Unido y de Alemania que han cometido cosas que también merecen que esos medios reflejen y rectifiquen, ¿no? En ese sentido, es un error y es una advertencia y el gobierno tendrá que tomar sus decisiones sobre cómo evitar, cómo seguir en este camino. Perfecto. Y lo último, bueno, el presidente es un nuevo presidente, mucha gente ha celebrado, es más, comparte el criterio de que tiene que ir por la muerte cruzada. em, Analistas, periodistas, economistas, y le puede resultar muy positivo, dicen algunos otros, por supuesto, comparten el criterio de Estefan de que puede ser riesgoso. Pero en este nuevo escenario que el propio presidente pues, nos está planteando, las piezas dentro del tablero son las correctas, Cristian, es decir, por ejemplo, se habla de, hay personas que cuestionan a la ministra Vela, hay personas que cuestionan el tema de comunicación, al señor Bonilla y al señor Cuesta, el nuevo asesorado Norem. Creen que tiene ciertos errores también el ministro de Economía, otros cuestionan al canciller. Son los nombres con los que el presidente puede enfrentar esta nueva etapa que él mismo pues ha marcado. No, yo concuerdo con lo que dice Estefan, o sea, las condiciones eh, no son las mejores para el presidente y su círculo, ¿sí? Que es menor, y lo podemos poner como ejemplo el cohete que va hacia el espacio, ¿no? Arranca con toda la fuerza y a medida que gana distancia sobre el globo terráqueo, sus piezas se van separando hasta que solo queda la cúpula o la pieza central orbitando en soledad, ¿sí? Mientras todo prácticamente abajo ya no existe, o sea, tendrá que volver con el impulso propio de sus condiciones. Y eso más o menos pasó en las elecciones. Lasso llegó por el apoyo y el impulso de una sociedad heterogénea, todo con el objetivo de evitar que esto se vuelva a repetir, ¿sí? Pero era empujar por un cambio, ¿sí? El momento en que este cambio se da, quienes efectivamente ejercen el poder están en soledad, ¿sí? Y esa soledad pues se muestra ahora con esta
falta de capacidad de gestionar acuerdos, ¿sí? Con esta minoría en lo que significa el Estado, ¿sí? Al ser únicamente el Ejecutivo sin tener trascendencia dentro del Legislativo, tal vez ciertos muñequeos en la Corte Constitucional, que obviamente tendrán sus límites, pero no más allá de eso, ¿no? No más allá de eso. Entonces, si es una condición vulnerable, ¿cómo puede darse la vuelta? Si es que estas decisiones futuras que tome el presidente, pues están apalancadas con una serie de medidas y de actos que puedan concretarse en la realidad. O sea, no sé, un poco parafraseando y haciendo bromas de lo que está sucediendo se me ocurrió decir, bueno, les falta la malicia y la estrategia que tenían los Alvarado, ¿no? Porque estaban justamente ellos siempre para responder ante las crisis y las constantes bombas que explotan en el camino y las coyunturas del quehacer del poder. Y es obvio que el círculo íntimo del presidente está en otras cosas, no está en eso. Está pensando el presidente en constituir y hacer un gobierno apegado a sus condiciones morales, pero en política pues no se puede dar ese lujo. En política hay que pensar y adelantarse. Yo no veo que nadie de ellos está haciendo ese trabajo. Y eso obviamente, si es que quisiese dar el paso hacia un proceso de muerte cruzada, yo creo que hay que ajustarse el cinturón y ver efectivamente cómo lo pueden sacar. Cristian, si tú estuvieras en el papel de, digamos, en el puesto ahora mismo de Guillermo Lasso, ¿qué refrescarías? Bueno, lo primero que habría que encontrar es un camino de gestión hacia la Asamblea. ¿Sí? Es el espacio que hay que construir. Y un espacio abierto, continuo, largo, de trabajo profundo, porque esto no es que te va a llevar 8 horas diarias, seguramente es un proceso de acercamiento y de tolerancia, sobre todo, de tolerancia enorme para poder acceder y encontrar los acuerdos que se requieren. ¿Sí? Pasa primero por allí. Creo que sería el primer paso que buscaría dar. Muy bien. Stefan, finalmente, bueno, Cristian hace una referencia a que la gente buscó un cambio, por eso está el presidente Lasso en el poder, y eso tiene que ver con la historia. Y no es una palabra menor. Quien quiere parar la historia, pues va a tener que bregar mucho. ¿Qué recomendaciones o cómo le ves tú al presidente en esta nueva etapa? ¿Tiene los insumos, los pertrechos, los coroneles, los tenientes, los generales para la pelea? Bueno, sí sé que hay un mapeo que existe desde el lado de gobierno de todos los legisladores, de ver cuáles son los acuerdos posibles, ¿no? Pero es complejo sobre todo por una razón. El gobierno está decidido a no repetir la corrupción de administraciones anteriores que significan la compra de votos en la asamblea a través de prebendas, de puestos, de hospitales, de otros proyectos locales que favorecen a ciertos diputados. Entonces, eso es una limitante, pero si uno quiere cambiar las cosas, es una limitante esencial. Ahora, habrá que ver si hay disponibilidad de encontrar otras maneras, ¿no? Porque sí hay una cosa que me parece que el gobierno no está dispuesto a hacer, que podrían ser interesantes en el sentido de salir un poco del modelo tan tecnocrático que es el gabinete, e incluir algunos políticos, si es que es posible, de otros partidos que obviamente solo pueden venir o de Pachacutic y de Izquierda Democrático, tal vez en algún puesto de gabinete, obviamente con todo el control de que eso no haga de un Ministerio de Agricultura un feudo de algún partido político, ¿no? Es difícil porque eso tradicionalmente es mal visto en el Ecuador. Lo vimos cuando hubo el acuerdo de Moreno bajo
la ministra de Gobierno, María Paula Romo, con algunos partidos, incluyendo, creo, en la asamblea anterior. Entonces, eso también tendrá que ser acompañado con un fuerte grado de explicación hacia el público, que también es uno de los problemas, un poco de mensaje, ¿no? El presidente sí ha hecho algunos pasos importantes ahí, por ejemplo, el momento que empezó a explicar el impacto del combustible en la industria del transporte, ¿no? Ese tipo de explicaciones bastante didácticas también servirían, pero uno de los problemas que yo veo en el Ecuador en general es que hay mucha más experticia en lo que es los temas económicos que en lo que es los temas de política, ¿no? Como ciencia política. Pero tenemos algún día que dejar de ser un país que solo da para serie de Netflix, ¿no? Ahora, y solamente una consulta. Ahora en la mañana estaba viendo, pues, hojeando algún texto y encontré una foto en la época de la guerra del CENEPA, donde está, pues, Sixto Durán, León Febres Cordero, Rodrigo Borja y Osvaldo Hurtado. Y eso mostraba la unidad nacional en esa época. ¿El presidente debería hacer algo así? Y Es si fuera difícil así, porque eso fue una edad de oro para la de la democracia política, ecuatoriana que claro, terminó con Sixto Durán, ¿no? Y ahora estamos tal vez yendo relatando, ¿no? hacia la construcción, ¿no? Ujú. Entonces, sí, obviamente el presidente ya mencionó durante su discurso inaugural a Jaime Roldós, ¿no? Más que a Osvaldo Hurtado. Pero sí, creo que sí están llamados no solo él, sino también personas como Javier Herbas o incluso hasta Yacu Pérez a ponerse las pilas para esta seriedad que sabemos que realmente es ascender el chimborazo en chompa, ¿no? Claro. Y sin piola, Muy pero bien, no hay bueno, ujú. alternativa. Bueno, hay que ver, ¿no? La calidad, la buena política, el retorno de la buena política al Ecuador, eso es lo que más o menos está de fondo. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de las entrevistas de Criterios Digital y veamos qué nos dicen el señor Isa y el señor Nebot en unos minutos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ron. Un gusto, Jan. Un gusto, Estefan. Muy amables. Bueno, con las personas que nos ven, hasta el próximo jueves. Hasta luego.